a ir ahora? Sí, podemos pasar. Os cuento algo más de, Bueno, cuenta, de sí. Alcácer. Si tienes todo lo que tengas interesante, adelante. Claro, claro. Vale, yo hice el vídeo ese de los 4 jinetes que ahora os contaba, de las 4 personas y tal, esa teoría. Pues hay otra que saqué, un reportaje que fue lo de los crímenes del agua. Ajá. Y lo de los crímenes del agua era como un reportaje en el que sacaba el caso de Silvia Dueñas, que fue en el año 2001, si no me equivoco, 2002, y después otro que fue en el año 99, que fue cuando 20 días antes del juicio de Alcácer. Y incluso la persona a la que asesinaron en esos días se llamaba Francisca Iborra Gil. Iborra, que tiene como el apellido de Miriam, ¿no? Miriam Iborra, Ok. que fue de Alcácer. Incluso la chica, que tenía 27 años, y creo que se encuentra el 27 de abril, si no me equivoco, se encuentra el cuerpo el 27 de abril. Y que os decía, y la chica era de Alcácer. También. Esa chica era de Alcácer también. Y se encuentra en el mismo sitio en el que se encontró Silvia Dueñas unos años después, como en Sumarcárcer, como un pantano, ¿no? Okay. La sumergieron a las dos y fue como un escenario como parecido. Incluso me parece que las dos llevaban como una bolsa en la cabeza. Que eso fue algo que lo dije ahí. O sea, que dices que puede estar correlacionado. Las personas que hicieron el crimen, que pueden estar relacionadas con el caso de Alcácer también. No sé si todos estarán relacionados, ¿no? Pero yo hago como una correlación y después la gente como que opina, ¿no? De si pueden estar o no. Pero hay como muchas casualidades también, sí, en ¿no? esa zona. Esos dos. Incluso después está lo de Macastre, porque a Rosario, la que os decía que apareció en la caseta y tal, que por cierto tenía como el pantalón desabotonado y tal, una de las causas que se dijeron de muerte posibles, ¿no? Era por sumersión. Por sumersión en agua dulce. E incluso en Alcácer también se dijo que a las niñas como que las habían metido también en agua dulce, ¿no? O sea, fue una de las hipótesis de un forense. Hay unos asesinos en serie aquí. Entonces ahí es como que se empezó a barajar esa teoría de que hubiera como un grupo de asesinos en serie operando en esa zona de Valencia. Hay un dicho popular que dice lo siguiente: el lobo pasa por la finca, el terreno permanece. En muchos casos, en los casos de Macastre, Alcácer, etc., solo tenemos una certeza: el lugar de aparición de los cuerpos de las víctimas de estas dos triadas. El lugar de desaparición también es hipotético, circunstancial, aproximado, aunque si bien nos permite reducir el margen de error al situarse entre dos localidades muy cercanas. Entre Alcácer y Picassent apenas 3 kilómetros de distancia y entre Catadau y Monroy unos 10 kilómetros que separan ambas poblaciones. Por lo tanto, tenemos algunos datos para empezar a trazar una hipotética zona intermedia, una zona donde, según determinados autores, entre ellos el profesor Canter, se ubicaría el supuesto domicilio del autor o grupo de autores que participaron en estos terribles hechos. El profesor de la Universidad de Liverpool, David Canter, desarrolló una técnica de profiling basada en el análisis sistemático de las variables del delito y su interpretación estadística, a la cual denominó la teoría del círculo. En ella el autor postula que si se ubica en un mapa todos los delitos que se le atribuyen a un mismo delincuente, se identifican las dos zonas más alejadas entre sí de ese mapa y se traza un círculo que cubra todos los delitos utilizando esa distancia como el diámetro, y con casi toda probabilidad el criminal vivirá dentro de ese círculo, posiblemente cerca del punto central. Pero Alcácer y Macastre son algo distinto, ya que su especial complejidad, tanto el número de víctimas como por el probable número de agresores o partícipes, y un aspecto inaudito que dos casos grupales de 3 víctimas se sucedan en apenas unos cuantos kilómetros cuadrados en una misma comarca, viene a convertirlos en algo único en toda Europa. Y todo esto nos lleva a reinterpretar ese concepto de supuesto domicilio por una visión más amplia del término. De hecho, en esta parte del vídeo lo llamaremos
lugar seguro, refugio o base. Para nosotros los casos de Alcácer y Macastre tienen bastantes posibilidades de estar conectados. Hemos hablado largo y tendido en lo que sería estos vídeos y este canal sobre distintos aspectos criminológicos y algunas de las casualidades entre ellos. La victimología es similar entre los dos casos de adolescentes del mismo rango de edad, entre 14 y 15 años, la similitud física de alguna de las víctimas de ambos grupos, como por ejemplo Rosario y Miriam, la desaparición en fin de semana o víspera, el 13 de noviembre del 92, y el viernes 15 de enero del 89 en domingo y en zonas de ocio. También escenarios finales muy parecidos, casetas de usos agrícolas, terrenos aislados o inhóspitos, también necesario un conocimiento profundo del terreno por parte de los supuestos agresores, posible conocimiento previo de las víctimas por parte de alguno de los implicados y agresiones supuestamente realizadas sobre un grupo de víctimas por un grupo de personas indeterminado. También la manipulación de los cuerpos de las víctimas y la colocación de los cuerpos o introducción de objetos o materiales desconocidos en los mismos. La posible presencia de medio acuoso en alguna fase de los crímenes, como por ejemplo el supuesto primer enterramiento en Alcácer, como decían algunos expertos, la segunda autopsia y también el hongo verde hallado en Rosario en el caso de Macastre en esa autopsia. En el vídeo de Macastre, sumario abierto de Canal 9, también se plantea cómo pudieron llegar los críos de Macastre desde esa zona de Catadau Monroy hasta la caseta de Fuente Cuerna, situada a más de 40 kilómetros de distancia sin coche, y los adolescentes tuvieron que ser llevados por alguien, y eso sería lo lógico según los investigadores en aquel momento. También en este programa se plantea a continuación que fueron llevados con vida o ya muertos y fueron depositados en la caseta de Fuente Cuerna y alrededores de esta. En el caso de Alcácer siempre se ha preguntado si realmente la caseta de la Romana fue el lugar donde sucedieron aquellos terribles hechos a esas chicas. Lo que pasa es que la propia sentencia viene a reconocer que no está claro dónde se llevaron a cabo esos actos horribles. Algunas personas también se dice que ¿por qué descartar entonces la misma hipótesis en el caso Macastre? Si sabemos que Rosario fue colocada sobre esa almohada de la cama de la caseta de forma completamente artificial, no correspondiéndose con la supuesta causa del óbito que hubiera provocado agitación, movimientos descontrolados, etc. Si tenemos constancia de que el candado de la puerta de la casa fue reventado para acceder a ella y la lógica nos dice que aquel lugar era el lugar más inoportuno e inseguro para que los agresores tuvieran un encuentro sex con alguno de los menores, como se venía postulando, esa caseta sin embargo sí podía ser un lugar idóneo para otro tipo de asuntos. Por ejemplo, para depositar el cuerpo de la joven, asociar su muerte a una tercera persona y así desviar la atención de los investigadores. En el libro de ¿Qué pasó en Macastre? De Félix Ríos y Amos Van Acloy se dice lo siguiente: cada vez más los investigadores se daban cuenta de que probablemente los verdaderos responsables de la muerte de los jóvenes habían querido endosiar el asunto a Wichita. Lo que sí estaba claro era que la persona que llamó al teléfono de la droga sabía perfectamente dónde estaba localizado el cuerpo de Pilar. Lo asombroso de todo esto es que jamás se comprobó si el cuerpo estaba donde se había indicado en la llamada anónima. Tuvieron que ser unos chicos quienes hallaron a Pilar 20 días después mientras jugaban por la zona. Siguiendo esta teoría, la caseta de Macastre por lo tanto parece otra escena amañada como la romana, otra trampa más de los agresores a los investigadores para desviar el foco del verdadero lugar donde toda la acción criminal se habría llevado a cabo. Es un lugar seguro, desconocido y tan desconocido que ni tan siquiera ha sido planteado como una remota posibilidad por absolutamente nadie. Tenemos el lugar de desaparición de ambos grupos de adolescentes y además disponemos de algunas evidencias circunstanciales que nos llevarían a pensar que ambos casos tienen visos de estar conectados. Tenemos que hablar ahora del caso de la supuesta Pilar Ruiz. Esa mujer joven, ese cuerpo hallado sin vida en Turís, que se podía destacar que se trataba de una mujer joven, la edad era de unos 15 años y medio, de estatura estaba entre los 145 y los 148 centímetros, el cuerpo fue descuartiz, amputando la mano y el pie derecho, y también la desfiguración del rostro. Con esta chica estaríamos hablando de una sexta víctima desconocida, no identificada y curiosamente del mismo rango de edad que las otras 5 víctimas
víctimas descritas, 3 niñas de Alcácer y los 2 jóvenes del caso Macastre. En esta sexta víctima desconocida, otra adolescente más salvajemente tortur por un sádico fue hallada casualmente en Turís. De esta sexta víctima creemos que se trata de una firma del mismo mutilador que actuó supuestamente en el caso Alcácer. Estamos supuestamente ante un sujeto altamente perturbado y muy característico, capaz de mutilar en vida, y se nos antoja extremadamente difícil encontrar 2 sujetos similares y tan absolutamente delirantes en la misma provincia y durante la misma época. Por lo tanto, estamos hablando de un elemento conector o vinculador de ambos casos que a su vez corroboraría la actividad serial de este sujeto sobre un mismo tipo de víctimas como mujeres adolescentes. El caso del pie de esa chica en la calle Alcácer de Valencia parece muy poca casualidad. La teoría de que la colocación de esa pantorrilla a modo de advertencia no fue algo a la ligera ni circunstancial. Sabemos que supuestamente el mutilador cumplió su amenaza años después. Esos trofeos o esas partes de los cuerpos que faltan también están presentes. Podríamos quizás añadir a esta serie también un cuarto caso, al cual llamaremos el caso Iborra, que es la cuarta víctima de Alcácer y que contiene algunos aspectos especialmente llamativos y coincidentes. La víctima desaparece en Alcácer, de donde es natural un viernes por la noche, al igual que las 3 niñas de Alcácer, y aparece días después en un lugar próximo a la zona de Tous, donde sabemos también que son halladas sus 3 vecinas. Este suceso ocurre apenas 4 años después y apenas unas semanas antes del inicio del juicio por el triple crimen de Alcácer. Un quinto caso podría incluir el extraño hallazgo de una joven adolescente de Algemesí de 17 años, desaparecida también en fin de semana y encontrada muerta en las inmediaciones de Picassent en abril del año 1994. La joven tenía una naranja sin morder metida en la boca. ¿Otro mensaje o recado dirigido para alguien? La autopsia determinó que la joven murió por una parada cardiorrespiratoria de origen desconocido, muy parecido al caso de Rosario, la joven hallada sin vida colocada encima de la cama en la caseta de Fuentecuerna en Macastre. Aquí la víctima hizo el mismo recorrido pero en sentido contrario de una zona próxima a Tous hasta la zona donde se sitúa la desaparición de las niñas de Alcácer. Si incluimos los 5 supuestos citados con sus lugares de desaparición, hallazgo y trazamos un diámetro entre los puntos más distantes, obtenemos lo siguiente. Este mapa resultante le llamaremos supuesto número 5. En el supuesto 5 el eje central se sitúa más al sur, Lombay-Catatau, y en el supuesto 3 este eje se desplaza un poco más al norte, Monroy-Real. La diferencia entre ambos ejes es poco significativa a nivel de escala, 6 kilómetros de distancia en línea recta, por lo tanto vamos a tomar como referencia este último mapa, el denominado supuesto 3, por todo lo descrito. De esta forma podríamos tener acotada en la hipotética zona otro círculo más pequeño alrededor del eje central del círculo grande, donde se ubicaría el lugar de anclaje, el lugar seguro, domicilio o la base de operaciones, y a donde podrían haber sido llevadas supuestamente las víctimas reseñadas. Esa zona segura donde operarían estos sujetos criminales abarcaría una zona indeterminada alrededor de ese eje central, e intuimos que ahí se debería situar la base o refugio, el escenario intermedio. Es decir, el lugar donde, con tiempo y seguridad suficiente para los agresores, habrían procedido a trasladar a las víctimas. El lugar donde presumiblemente habrían procedido a su control y donde habrían llevado a cabo las fases más cruentas del acto criminal. Esta es una hipótesis que diferentes investigadores llevan años planteando y que ahora ponen sobre la mesa. En el año 1992 hubo 2 llamadas anónimas consecutivas por la desaparición de las 3 niñas de Alcácer. Concretamente, de entre los numerosos avistamientos, videntes y demás llamadas al cuartel de la Guardia Civil de Picassent, existían esas 2 llamadas, como os digo, anónimas, la tarde del 16 de noviembre de 1992, es decir, 3 días después de la desaparición de las 3 niñas de Alcácer, que parecen sumamente llamativas. Al día siguiente, 16 de noviembre a las 3:55 horas, se recibe llamada telefónica en este acuartelamiento de una joven que no quiso identificarse, manifestando que 2 de las chicas desaparecidas estaban por Montserrat y que se buscara en forma de triángulo entre Buñol, Lombay y Montserrat, que no era una broma y que no se encontraban bien, pero muy asustadas, que la casa donde estaban estaba fuera del pueblo y cerca de un monumento de piedra o una torre o algo parecido, que una de las chicas no se encontraba con ellas
anónimas y concretamente la de Ojos Claros, la cual está por la zona de la playa, Saler, Cullera, repitiendo en varias ocasiones que no se trataba de una broma, comunicando al puesto de esa zona que practicara gestiones con resultado negativo. También ese mismo día, a las 10:30 horas, se recibe una llamada telefónica anónima en un puesto de Picassent comunicando que se pregunte una llamada a Rosa, Instituto de Catarroja, la cual tiene conocimiento de que montaron en un vehículo de conocidos, así como que han sido viol y se encuentran cerca de Picassent. Si nos fijamos bien, son llamadas anónimas, no se trata de videntes ni nada por el estilo, estaríamos hablando de dos personas distintas o quizás la misma que sabe algo, y ese algo que describen es bastante importante y es la posible ubicación de las niñas y lo que les ha sucedido. El llamar de forma anónima a las autoridades es muy usual y más en un caso de estas características, 3 niñas desaparecidas y retenidas en una casa. El testigo no da más datos por miedo o por temor a represalias o a tener que identificarse en algún momento del largo periplo judicial. No es por lo tanto un hecho extraño o que tenga que restar veracidad al testimonio aportado. Prueba de ello sería el hallazgo de la joven de Turís, la sexta víctima, que si bien lo realizan unos críos que estaban jugando en la zona, alguien había llamado días antes de forma anónima a Protección Civil y al teléfono de la DROC. Si retomamos la primera llamada, parece que nos está indicando de forma más concreta dónde se encuentra ese lugar cercano a Picassent. La ubicación de la guarida, esa casa donde están supuestamente retenidas 2 de las 3 niñas de Alcácer. Un lugar cercano a Montserrat, que triangulemos una zona que la casa donde están es a las afueras del pueblo, Montserrat, y cerca de una torre o monumento de piedra. Si nos situamos a las afueras de Montserrat, si triangulamos la zona, si ponemos a pie de terreno, observamos perfectamente la presencia de una imponente torre de piedra, esa torre o castillo de Monroy. ¿Estamos en la zona correcta? Es cierto que hay más torres en esa comarca, algunas cercanas, pero la de Monroy parece que es la mejor conservada y visible. Lo que vamos a hacer ahora para comprobar estos datos es triangular la zona en el mapa tal y como nos indica que hagamos esa testigo anónima. Posteriormente vamos a cruzar ese triángulo con la zona de anclaje o confort, esa zona donde se hallaría el refugio base de operaciones de los supuestos agresores descrita en ese supuesto. El resultado es que ambas se interseccionan en el lugar descrito por la testigo anónima, es decir, entre Montserrat y Monroy, una zona amplia pero perfectamente delimitada. Montserrat con su monte rosado y Monroy con sus montañas rojas, tierras rosáceas o rojas, la misma composición, tierras rojas. Las mismas tierras presentes en los cuerpos de las niñas de Alcácer. Tierras que los expertos decían que no pertenecían a la fosa de la Romana. Incluso se decía que eran las mismas tierras que impregnaban el pie amputado a la sexta víctima desconocida hallada en Turís, la supuesta Pilar Ruiz. Pero si además optamos por acudir a las fuentes oficiales, al sumario, y recuperamos la primera declaración, la que se podría considerar en la esfera de la psicología del testimonio como la más íntegra, espontánea o no contaminada del único condenado por el triple crimen de Alcácer, Miguel Ricard, y reconstruimos los últimos pasos del itinerario narrado, nos encontramos con otra increíble sorpresa. Continuando en dirección a Monroy y Real de Monroy, y antes de llegar a Lombay, Antonio le dijo que se metiera por un camino, y una vez habían circulado por ese camino unos 5 kilómetros, parando el manifestante el vehículo, que no sabe cómo se llama el lugar, dibujando un croquis de la zona, el que se adjunta. Por las explicaciones dadas, dice que a mitad de camino entre Catadau y Lombay, a la izquierda sale un camino de tierra que por este camino circularon sobre 15 minutos, llegando a un punto donde se ve un campo de algarrobos donde detuvieron el vehículo. Antes de llegar a Lombay, Antonio pide a Miguel que se desvíe por un camino, conducen unos 5 kilómetros por este antes de parar el vehículo, e incluso hay un croquis dibujado por Miguel Ricard en el que supuestamente aparece el lugar descrito a mitad de camino entre Catadau y Lombay, y a la izquierda sale un camino de tierra por el que circularon unos 15 minutos por este camino hasta llegar a un campo de algarrobos. Si observamos ese lugar al que se llegaría por una pista de tierra cogiendo a la izquierda a mitad de camino entre Catadau y Lombay y lo situamos en nuestro mapa de intersección de la simulación, esa zona segura o zona de anclaje, vistas
En ese supuesto, el triángulo descrito por la testigo observaríamos lo siguiente. En conclusión, podremos observar una concordancia en los terrenos acotados en ese estudio con aspectos relativos a la edafología, tierras de coloración, esa coloración rojiza o rosácea, halladas, como se decía, en los cuerpos de víctimas de distintos casos criminales en esa zona. Se observa también una concordancia en los terrenos acotados en la perfilación geográfica de la zona con el epicentro de las distintas dinámicas criminales descritas, y existe también compatibilidad de los terrenos acotados con la dirección que enfila el coche con las víctimas en su interior, según lo descrito por la testigo más fiable del sumario. Concuerda esta zona además con diversos testimonios e incluso con la primera declaración del condenado por el triple crimen. Al parecer, todos los caminos explorados nos conducen al mismo lugar y a la misma zona. Con la simulación de ese hipotético lugar seguro o esa base o refugio de ese supuesto grupo criminal, lo que queremos evidenciar es que es posible realizar nuevas investigaciones si los casos son analizados de forma conjunta y atendiendo a todos estos aspectos tan coincidentes y desconcertantes. Pero es chungo, o sea, ¿en qué momento te juntas con otros asesinos en serie de esa manera para operar de la misma manera? Claro, es que meterse en la mente perversa de un criminal en serie, eso es... Claro, pero en este caso estamos hablando de 3, 4 criminales en serie. Un grupo en este caso, no es una persona, es un grupo. Un grupo por lo que nos comentas, que nada se sabe, ¿eh? Nada No es conspiraciones, todo. Estamos hablando de que puede ser. ¿Cómo puede llegar a ocurrir algo así? Porque que uno sea así, vale, puede ser que uno Aparte es que realmente tendrían que conocerse todas esas zonas, porque llegar a esos puntos a los que se dejan esos cuerpos, por ejemplo, conocer el paraje de la Romana, conocer dónde se encontró los cuerpos de Macastre, claro, tienes que saber todas las zonas. Podría ser que Antonio Anglés y Miguel Ricard, ¿era, no? Sí. Hicieran los transportes de las chicas pero que las entregasen a otras personas. Así sí que podría cuadrar. Eso se barajó en muchas ocasiones. La gente como que aún sigue teniendo esa teoría en plan muchísimos años después. Porque de que ellos fueran las personas que captasen a otras para dárselas a gente importante. Claro, ¿no? las llevaban, la conspiración. Las llevaban, les hacían de todo, se las entregaban y ellos las mataban para que no hablaran. Ya, pero ¿por qué uno desapareció y el otro no? Porque uno sí y otro no. Dio desaparecido. Claro, pero tendría que alguien comerse el marrón, ¿no? Ya, pero ¿por qué uno? Hombre, al otro supuestamente no lo pillaron. Bueno, no lo pillaron porque hizo el escapismo Houdini, pero realmente... Es raro. Sí. Y después incluso es que hay otro caso que es de Cristina Yorca, del 92 también, que aparece en un campo de naranjos. Esa niña. Claro, a ver, pero estas cosas es que parece tan de película, cada caso que dices... A ver, coincide que si los una naranjos, cosa, que si a ver, en esa zona hay muchas naranjas. Sí, no, es una casualidad nada más. Sí. Que cuadró, lo dijiste lo de las naranjas y me vino a la mente, ¿no? El caso ese. Pero hay gente que dice que Macastre, Alcácer y Cristina Yorca están relacionados, que los tienen ahí esos tres casos como muy relacionados, ¿sabes? Gente que lleva, yo que sé, 15 años investigando esos casos y dicen que sí, que los tres están relacionados. Pero no son gente que trabajó directamente en el caso, ¿no? O sea, no, son investigadores particulares. O sea, aparte de Cristina Yorca, porque apareció maniatada y con varias cuchilladas, y las cuerdas coincidían, no eran de mismo rollo, pero coincidían con las que se encontraron a las líneas de Alcácer. Vale. ¿De quién era la mano esta que apareció entonces? Que me queda esa duda. Que supuestamente era de un hombre, dicen, ¿no? Esa. Ostras, es verdad, porque esa historia también es porque los colmeneros, lo raro es que iban en enero ahí a buscar a las colmenas, que es raro, ¿no? No dirás que fueron también los colmeneros. ¿Cómo? Que los colmeneros los también tuvieron algo que ver. Encontraron Vale. ¿Por qué dices que fue raro, en plan? Porque... No, digo que en enero que es raro que vayan a visitar las colmenas, ¿no? Bueno, alguna gente lo no será época de abejas o algo así, yo qué sé. Pero incluso es que dicen que uno de los colmeneros pensaba que era un chaval de Pego,
que es un lugar de Alicante, y pensaba que era ese chaval que estaba desaparecido. Y que la mano era suya. En esa época, del 92, creo que desapareció. Y pensaba que la mano era suya, del chaval este de Pego. Y después surgió la teoría esa de Juan Ignacio Blanco, me parece que fue uno de los precursores que dijo esa teoría de que pensaba que la mano que era de Antonio Inglés. ¿Pero de quién era al final? ¿Se sabe? Era de una de las niñas. Ah, era de una de claro. las niñas. Vale, vale. Que llevaba un reloj. Claro, era lo que quería saber yo, que me quedaba... De hecho, vi, mirando en tu canal, vi algo de un reloj de Mickey Mouse o algo así. No sé si... Eso ya son temas un poco más oscuros. escabrosos, sí. Es que hay gente que mete ya conspiraciones de masonería, ciertos temas así, bueno, en Alcácer que son... Vamos a dejarlo ahí entonces. Sí. Entonces, nos quedó por fuera algo importante que tengamos que decir, porque el caso me parece... No, es que el caso es para una asignatura de carrera, o sea, es... Esto lo deberían de estudiar porque es que... Sí. Hasta Es muy incluso complicado. a día de hoy siguen apareciendo restos de huesos. Vi hace pocos años, 1 o 2 años. Nos quedó algo por comentar que consideres importante que... A ver, de Alcácer podemos estar aquí. Claro. Vuelvo mañana y hacemos un podcast de Alcácer de El 10 caso, horas, ¿no? pero Pero el caso de... como tal, el relato de los hechos, lo oficial y tal, yo creo que lo contó bien, y después metimos algunas conspiraciones y tal, pero bueno, podríamos estar aquí claro. con conspiraciones de Alcácer, porque al final es que tú date cuenta que pasaron 30 años, es el crimen más mediático de la historia, siempre... Os conté eso del programa, que se dieron nombres y tal. Siempre está como con la mosca detrás de la oreja, de si puede ser por esto, puede ser por lo otro, si realmente fueron cabezas de turco estas personas. Hay muchísimas teorías y podríamos meternos en una y no tiene fin realmente. Vale. ¿Y el caso de Alcácer se considera cerrado a día de hoy? O sea, Alcácer está cerrado como tal. Pero ya está... fueron ellos, Miguel Ricart y Antonio Inglés, y ya está. Lo que pone en la sentencia es participaron Antonio Inglés, Miguel Ricart y unas personas desconocidas. Pero deja como la puerta abierta a que pudiera haber más personas. Que es imposible que 2 personas cometieran ese crimen de esa forma, porque es que las torturas a las que sometieron a esas niñas y cómo estaban los cuerpos... requieres de una experiencia realmente en hacer ese tipo de cosas que no... 2 personas parece que no parece. Se pone mal cuerpo, tío. Sí, la verdad es que es un caso que yo desconocía y tampoco quise mirar para escucharlo y ver de primera mano cómo era el tema, y la verdad es duro, es muy duro. Entonces, lo peor no está en Estados Unidos. Las fases lunares tienen su origen en el continuo movimiento del Sol, la Tierra y la Luna. Son 4, duran 7 días de promedio y en su conjunto completan un mes lunar de 28 días y medio aproximadamente. Los meses lunares son 13 y su punto de partida siempre será el día de la luna nueva. También en las cartas del tarot 13 es el número del arcano que representa la muerte, el fin natural de un ciclo. 3 días después de finalizar las fiestas del Santo Cristo de Alcácer del año 1992, durante las cuales intentaron secuestrar a Miriam, una de las 3 niñas desaparecidas el viernes 13 en Alcácer, era encontrada muerta en un junqueral de la localidad valenciana de Bétera, la joven Cristina Mercedes Llorca Pastor, que contaba solo con 22 años de edad. Otro viernes negro, el 28 de agosto de 1992, el día de la luna nueva. En la luna nueva también se describe que es la ausencia de luna que es propicia para hacer desaparecer, menguar y eliminar todo aquello que queramos. Por su parte, el cuerpo de la malograda Cristina Llorca fue encontrado por un agricultor, estaba maniatado y amordazado. Había recibido 6 puñaladas y había sido degollado. Se desconocen más datos como sus ropas, pertenencias, posición, ocultación o si hubo una agresión sex. En este caso nada más sabemos porque no hay prácticamente nada de este caso y todo lo que hay lo hay que encontrar.
El paraje donde aparece el cuerpo es el Junqueral de Bétera y la Guardia Civil debió entender que aquel crimen tenía elementos necesarios para establecer algún tipo de conexión con el asunto Alcácer, ya que uno de los únicos artículos que hay sobre este caso es sobre si Antonio Anglés, uno de los investigados por el triple crimen de Alcácer, pudiera tener algo que ver con este asunto. Y por otro lado, las cuerdas que maniataban a Cristina eran idénticas a las que hallaron los investigadores en el triple crimen de Alcácer, incluso es que se decía que era de la misma composición y espectro polipropileno y del mismo color. Una gran casualidad en este aspecto. Pero además, como desgranamos en anteriores vídeos, el hallazgo de Cristina se produce tan solo 3 días después de finalizar las fiestas de Alcácer de ese año del 1992, donde se produce el extraño suceso del encapuchado que agazapado intentó abalanzarse sobre Miriam. Las casualidades sabemos que en estos temas siempre vienen concatenadas. El mismo día que aparece el cuerpo de Cristina, ese fatídico día 28 de agosto, un funcionario de la Generalitat Valenciana del departamento de Heráldica, un hombre muy joven, es también asesinado de un disparo a bocajarro en la calle Alberic de Valencia. Este era natural de Calpe, en Alicante, y este fue un crimen sobre el que no hay ningún dato más. Solo se sabe que unos desconocidos se acercaron a la víctima y le dispararon a muy corta distancia en el pecho, una especie de ejecución o venganza. Lo raro sobre el caso de Cristina es que el sumario 5/93 que instruyó al juzgado de Liria sobre el caso de Cristina Llorca continúa a día de hoy siendo un auténtico enigma. Según algunos investigadores y criminólogos, como por ejemplo Félix Ríos, que intentó acceder a lo que sería el sumario de este caso, le dijeron que estaba perdido. Como os digo, una de las pocas personas que tocó este caso o lo hizo en vídeo, por así decirlo, fue Félix Ríos, y me parece que estaba también el Rincón del Disidente en lo que sería ese directo que hicieron. Creo que era un directo sobre casos de Valencia, ¿no? de estos años que estamos realizando por aquí, y había dicho en ese directo que el misterioso expediente judicial de este caso estaba desaparecido, no solo en los juzgados de Liria, sino también en los de Valencia capital. Desaparecido. De Cristina sabemos que había estudiado en la Universidad de Valencia y se había licenciado ese mismo año. La chica se había licenciado ese mismo año en Ciencias Químicas y se dirigía a coger el autobús para pasar el fin de semana en el Ralfol de Almunia, donde le esperaba su abuelo. La joven llevaba una vida ordenada y no tenía novio. La universidad estaba en Valencia, pero no sabemos dónde residía Cristina. Suponemos que residía en Bétera, ya que se dirigía a viajar en autobús, un autobús que nunca llegó a coger, y unos individuos desconocidos que nunca fueron atrapados se encargaron de que la cría no llegara a su destino, que era el Ralfol de Almunia en Alicante. Esta era una chica con una vida ordenada, sin novio, y que dedicaría buena parte de su tiempo libre a estudiar esa complicada carrera de químicas en la que acababa de licenciarse ese mismo verano del 1992. Vemos que ella tenía un perfil victimológico aparentemente de riesgo muy bajo, y nos preguntamos también por qué vemos repetidamente ese mismo perfil de chicas y adolescentes normales, entre comillas, que acaban siendo víctimas de auténticos monstruos. ¿Qué explicación hay a todo esto? Evidentemente no hay ninguna explicación normal, porque todo es anormal en este tipo de casos y todo está por resolver. En Bétera, como ya dijimos en anteriores vídeos, hay muchos casos bastante extraños en aquellos años negros de los 90 e incluso en los 80 por toda esa zona que nosotros venimos siguiendo de esa comunidad valenciana. Y tenemos que hablar también que en Bétera la pequeña Verónica Carlier, la hija del cónsul belga, también fue secuestrada y apareció semienterrada con indicios de agresión sex, asesinada cruelmente en esta misma zona. Y como se describe en algunos artículos de prensa, nunca se encontró el culpable de este crimen. Por aquí lo tenemos de desaparece la hija del cónsul de Bélgica en Valencia. Se barajaban distintas hipótesis que circulaban en torno a un posible secuestro por parte de 4 personas. La posibilidad de que fuese secuestrada por 4 ocupantes de un vehículo de matrícula extranjera que fue visto por la zona donde desapareció la niña en la tarde del lunes.
De Cristina Llorca sabemos que nunca cogió ese autobús que la tendría que llevar al pueblo de su familia. Es que algo siniestro o alguien siniestro se cruzó en su camino. La maniataron y la amordazaron. ¿Por qué y para qué? Esas son las preguntas que nos hacemos. Desconocemos cuántos días llevaba desaparecida, pero este tipo de método de control de la víctima podría indicar un posible cautiverio, entre comillas. El método de control, es decir, el modo en que se relacionó con ella mientras la tuvo con vida. Existen varios métodos de control y actos ejercidos sobre la víctima antes y después de su muerte. El método de control utilizado como materiales usados, como cuerdas, cadenas, grilletes, prendas de la víctima, en Alcácer, por ejemplo, ligaduras y cazadora. El criminal usará en sus crímenes métodos y materiales que sean familiares para él y sobre los que tenga habilidad y conocimiento suficiente. También es interesante examinar el grado de complejidad, por ejemplo, en el caso Alcácer, el nudo de doble lazo, un lazo que parece elaborado. También la utilización de un sofisticado sistema para controlar a la víctima nos indica la aptitud mental del agresor y su grado de sadismo. Las ligaduras y la mordaza son parte de ese método de control empleados en el caso de Cristina. También la presencia del método físico de agresión y en este caso un arma blanca con el que le propinaron 6 puñaladas y la degollaron. El cuerpo de la víctima es una extensión de la escena del crimen. No sabemos cómo estaba el cuerpo o su posicionamiento, pero sabemos que estaba maniatado y amordazado, posiblemente trasladado y abandonado en un campo cercano a una zona recreativa de la localidad de Bétera. Como os decía al inicio, ese junqueral, que es muy frecuentada por las familias los fines de semana de verano, por ejemplo, muy cerca incluso de la comisaría de la policía del pueblo. Como os digo, a la vista para ser descubierto. El dejar a las víctimas con claros y evidentes signos de violencia como maniatada, amordazada y apuñalada varias veces en espacios abiertos o exteriores para su evidente localización también tiene su interpretación. Y es que el criminal se expresa de esa manera. No oculta el cuerpo. El ritual del propio criminal como un mensaje. El asesino revelaba que estaba tratando a la policía como a sus enemigos y demostraba con la ayuda de los cuerpos de las víctimas que no solo ejercía un absoluto control sobre ellas, sino también sobre la policía. La policía no era capaz de capturarle a pesar de que dejaban los cuerpos a plena vista y en una posición que parecía decir a los investigadores: soy una víctima de crimen. Y en efecto, a cada nuevo crimen la policía aparecía ante la opinión pública como más ineficaz, lo que reforzaba la mentalidad del asesino que era alguien superior. Desconocemos si medió en el caso de la joven algún tipo de agresión sex, pero las ataduras y el acuchillamiento repetido pueden indicar esa motivación sex y las ligaduras pueden tener también otro tipo de interpretación con otras connotaciones. Si se tuviera que poner en relación con otros casos este crimen, aunque con diferencias en cuanto al medio en que son encontradas como agua dulce, podríamos citar que nos recuerda a los 2 casos de mujeres muy jóvenes maniatadas flotando en las acequias de Sumarcárcer. Una de ellas vecina de Alcácer llamada Francisca Iborra Gil, que por aquí hicimos un vídeo sobre ella. O también el caso del Pozo de Santo Bernard, un antiguo molino abandonado en Alborache donde la mujer hallada en su interior presentaba curiosamente media docena de puñaladas, es decir, 6 puñaladas, las mismas que recibió Cristina Llorca. Este hallazgo en el viejo molino de arroz abandonado cercano a Alborache, donde tenía Antonio Anglés esa caseta, y a la población de Macastre, otro caso bastante conocido del año 1989, que mucho se relacionó con Alcácer. Está datado que en el verano del año 2000, que fue una época, por cierto, en la que el enemigo público número 1 que se decía del caso Alcácer, Miguel Ricard, estaba ya entre rejas. Los investigadores ya no podían entonces preguntarle ni por este ni por otros casos ni crímenes sin resolver en la zona, que por cierto eran unos cuantos. La actividad criminal en esa zona del mapa seguía siendo bastante alarmante. Los asesinos de mujeres jóvenes parecía que seguían sueltos y campando a sus anchas. Hay gente que incluso esta zona geográfica dice que le parece la pequeña Juárez valenciana. Sobre el caso del molino tenemos la siguiente información.
Un vecino de Turís halló el pasado viernes por la tarde en el interior de un pozo en el término de Alborache el cuerpo de una joven apuñalada. La víctima, que aún no fue identificada, recibió media docena de cuchilladas repartidas entre el tórax y los brazos. Fuentes del caso sospechaban que podría tratarse de un ajuste de cuentas vinculado al mundo de la prostitución. A un vecino de Turís que se encontraba dando un paseo le llamó la atención el olor pestilente que procedía del pozo de un molino de arroz abandonado. Esto fue en la partida de Santo Bernat, a medio camino entre Turís y Alborache, y convencido de que se trataba de algún animal muerto, el hombre se asomó al pozo. A primera vista no vio nada extraño en su interior, pero tras mirar detenidamente descubrió un cuerpo que flotaba en el agua a unos 2 metros de profundidad y, según declaró los investigadores, fuentes de la investigación detallaron que la mujer asesinada tenía una estatura y un peso medio y se encontraba desnuda y estaba indocumentada. Del caso de la mujer hallada muerta en el molino de Santo Bernat se hizo cargo el juzgado de Requena, según dicen diferentes fuentes y medios, pero no existe más información al respecto, pero parece otro crimen sin resolver. Lo más intrigante del caso del molino de Santo Bernat, nuevamente el espacio geográfico donde está situado. Si nos fijamos en el siguiente mapa, su situación en color verde fosforito es estratégicamente llamativa, ya que está a medio camino entre Macastre y la acequia de Turís, donde se encontró la supuesta Pilar Ruiz del caso Macastre. Seguimos viendo lugares donde allí se agolpan las cruces y hallazgos de cuerpos, como podemos comprobar en otros vídeos de criminalidad de la zona. Pero además de estos casos existía otro precedente al caso de Cristina y en esa misma zona de Vétera, donde el modus operandi fue demasiado similar y en este caso la víctima, un hombre, también fue acuchillado y degollado como Cristina. Y su cuerpo fue hallado igualmente en un campo, en un antiguo molino, como la mujer desconocida hallada en el molino de Santo Bernat y cerca de una acequia, en el 1988, 4 años antes que Cristina. Volviendo a Cristina, ella se disponía a realizar un viaje, a coger un bus, un autobús al que nunca llegó a subir, un bus que la tenía que trasladar hasta la localidad alicantina de Rafol de Almunia, donde residía su familia. Supuestamente allí la esperaba su abuelo. Siguiendo con la cronología de aquel nefasto año 1992, llegamos al mes de agosto. Como ya desgranamos en otros vídeos, el mes del episodio del encapuchado. Entre el día 15 y 25 de agosto, un encapuchado intenta secuestrar o asaltar a Miriam, una de las 3 niñas de Alcácer. Un intento fallido y un hecho que se pasó por alto y al que deberíamos poner quizás más atención. Se pasó por alto, pero parece que sin duda las intenciones eran claramente hostiles. Se trataba de un ataque premeditado contra una niña. Un antecedente o antesala de lo que sucedería apenas 2 meses y unos días después. Estamos por lo tanto ante un suceso de extraordinaria gravedad visto desde la perspectiva criminológica y policial. Si analizamos este episodio del encapuchado podría indicarnos varias cosas. Miriam parecía ser un objetivo estudiado y elaborado, y el autor de la agresión tomó demasiadas precauciones para evitar ser conocido y llevar a cabo un asalto sorpresivo sobre la presunta víctima. Una serie de actos de precaución para cometer la acción criminal. Este iba encapuchado en pleno mes de agosto, vestido de negro y se encontraba escondido o agazapado a la espera para abalanzarse sobre la niña con alguna intención de índole criminal indeterminada como secuestro, agresión, sex, etc. Posiblemente para sorprenderla, reducirla e introducirla en un vehículo con el objetivo de trasladarla a un lugar seguro, y todo esto denota elaboración y planificación. La chica, por desgracia, parecía predeterminada a ser secuestrada. Si fallaron en la primera ocasión, no fallaría en el segundo intento. Y el viernes 13 de noviembre de 1992, apenas 2 meses y unos días después de la tentativa del portal, acabaría sucediendo. Recordemos las palabras de la malograda Miriam por boca de su madre, Matilde Iborra, unas palabras que cada vez que las revisamos y visto los antecedentes de ese año, con algunos casos, parecen cobrar más sentido. Y es que ella misma se lo advertía a su madre: el encapuchado no estaba allí para robar un piso, estaba allí esperándola agazapado, esperando su ocasión para sorprenderla, cogerla y llevársela a algún lugar indeterminado. No, mamá, no me lo he imaginado, y además ha venido a cogerme. ¿Es cierto que un año antes de que ocurriese lo que sucedió, alguien intentó agredir ya a Miriam? Sí. No, eso fue un verano antes. No, un mes, no, fue 2 meses antes. Bueno, 2 meses antes de que desapareciese,
Yo lo conté como una anécdota, no sé. Bueno, o lo tenía como una anécdota, pues porque es que era un día de fiesta que bajaba y estaba todo el mundo de vacaciones y que le salió un señor de debajo de la escalera con un pasamontañas vestido de negro y yo le dije, ¿tú te lo has imaginado? Mi tía me dice, no mamá, no me lo he imaginado. Y además ha venido a cogerme. Pero, ¿y tú entonces qué has hecho? Dice, pues le he tirado la bolsa de la basura y he salido corriendo. Estamos hablando del mes de agosto con un pasamontañas. Sí. No hay buenas intenciones. Eso fue 2 meses antes de esto. Ella bajaba a buscar a las amigas porque estábamos en la semana de fiestas de Alcácer y le sucedió esta anécdota que, bueno, parece que no se le dio demasiada importancia. Yo no le di mucha importancia porque era muy miedosa. Y pensabas que la mejor era Su imaginación, imaginación. no sé. Digo, eso es que te lo has imaginado. Es que por eso yo entiendo a la gente que cuando uno no vive esta situación que hemos vivido nosotros, piensa que todo aquello, todas estas cosas ocurren, pero muy lejos, no es real. Los demás, no es real, no. Eso es algo que parece que cuenten en las películas. Si la niña pudiera ser el objetivo, alguien tenía estudiado sus movimientos, había realizado un seguimiento de esta o conocía muy bien sus costumbres y el lugar donde vivía. Pero lo realmente inquietante es que parecía conocer a la perfección las rutinas de la niña, ya que esperaba a una hora determinada que la niña bajase al portal para llevar a cabo la agresión o tentativa de rapto. Es decir, conocía el día a día de esa chica y la hora a la que solía bajar a reunirse con su grupo de amigas. El cazador esperaba al acecho que su presa bajara a la calle, a la hora que la niña acostumbraba a bajar. Recordemos las palabras de Fernando García, el padre de Miriam, que decía que bajaba a reunirse con sus amigas y que muy probablemente bajaba a la hora que acostumbraba a hacerlo. Por eso el encapuchado estaba allí, porque conocía sus horarios y sus rutinas. Ella bajaba a reunirse con sus amigas porque estábamos en la semana de fiestas de Alcácer y le sucedió esta anécdota que, bueno, parece que no se le dio demasiada importancia, decía Fernando García. Solo le salvó en aquella ocasión una bolsa de basura que portaba y su capacidad de reacción que instintivamente hicieron que la chica arrojara la bolsa a su agresor, consiguiendo librarse de este. Si Miriam era el objetivo y además conocía sus movimientos y rutinas, el edificio donde vivía al cual accedieron para esperarla en el portal, habría que preguntarse también ¿dónde nació anteriormente esa fijación por la niña? Aquí tenemos varios escenarios posibles sin descartar evidentemente otros de los que no exista constancia o noticias. Los escenarios serían el propio pueblo, los lugares que frecuentaba como recreativos, parques, etc., su colegio o algo relacionado con sus actividades o aficiones preferidas. De especial interés a nivel criminológico son siempre las aficiones de la víctima y se estudian especialmente en el perfil victimológico, muy útiles en algunos casos seriales por las preferencias que muestran los agresores en serie, por determinados rasgos físicos de sus víctimas y también para conocer los lugares donde interaccionan o entran en contacto con estas. Los investigadores a las pocas horas del hallazgo lo tenían bastante claro, todo apuntaba a alguien conocido de las niñas. Sin embargo, luego la investigación discurrió por otros derroteros bien distintos. Los investigadores del crimen dan por sentado que los criminales son personas que tenían algún tipo de amistad con las víctimas o al menos una relación superficial. Las aficiones de Miriam es que esta era fallera, sentía devoción por las fallas como cualquier joven de un pequeño pueblo valenciano muy cercano a la capital. Las aficiones de Miriam es que ella era fallera, sentía devoción por las fallas como cualquier joven de un pequeño pueblo valenciano muy cercano a la capital. Durante estas fiestas las falleras desfilan en público por las calles del pueblo y participan en todo tipo de actos mostrando sus elaborados y preciosos vestidos tradicionales. Precisamente el día de autos, aquel nefasto viernes 13, según el teniente alcalde de Alcácer, Miriam había quedado con su hija para probarse un traje de fallera, el mismo con el que la niña fue supuestamente enterrada. Y había quedado justo aquella fatídica tarde-noche del viernes en la que la niña desaparece para siempre junto a sus dos amigas. Sería importante también su afición al ballet, al baile clásico, academia de baile. Una de las hermanas del desaparecido Anglés, Kelly Anglés, reconoce haber presenciado una clase de baile en la citada academia, la misma academia a la que acudía Miriam. En el diario ABC vemos la siguiente entrada. Kelly Anglés reconoció también haber estado presenciando una clase en una academia de baile a la que al parecer acudía una de las víctimas
víctimas, aunque puntualizó que no las conocía. El 29 de enero de 1993 salía esta noticia en El País. Los principales sospechosos del triple crimen de Alcácer son dos hombres de 28 y 30 años residentes en Silla, localidad próxima a Alcácer. Uno de ellos tiene antecedentes penales. Del tercer detenido no se tenía ningún dato al cierre de esta edición. Los sospechosos fueron interrogados ayer en la comandancia de la Guardia Civil de Valencia. A la pista de los papeles encontrados junto a la fosa se añade el hecho de que uno de los detenidos posee un Seat Panda. En los hechos criminales casi siempre hay un lugar de intersección entre víctima y agresores, un lugar donde ambas partes cruzan sus caminos o coinciden con anterioridad al hecho criminal, salvo que este suceda de forma aleatoria o espontánea, un ataque repentino o algo propio de psicóticos homicidas desorganizados. Atendiendo al conocimiento exacto de los movimientos de la víctima en el suceso del Portal, la tentativa de rapto de Miriam y a las medidas de precaución que tomó el agresor, cubrir su rostro, estos factores también podrían indicarnos que el autor o agresor era de alguna forma conocido o había interaccionado anteriormente con la niña. La propia investigación así lo reconocía, como hemos visto antes, y otros indicadores que también apuntan en esta misma dirección. Unas monedas y el tema del encapuchado en su casa. Bueno, eso fue una de las líneas de investigación que se siguió, porque efectivamente yo me entero mucho tiempo después que me enfadé con Fernando porque no había comentado nunca la situación y me lo comentó su mujer un día. Dice, si es que había ocurrido una cosa, porque bajó Miriam a tirar la basura al portal y había un encapuchado e intentó agarrarla y Miriam empezó a dar gritos y como bajaba un vecino por las escaleras, pues el encapuchado salió corriendo. Y estas cosas, si estamos investigando una historia de este tipo, pues es que hubiéramos podido saberlo antes, que pueda tener o no tener relación con la situación. Yo siempre he tenido claro que evidentemente sí tiene relación con la situación y que el objetivo primordial era la hija de Fernando García. Cristina Llorca aparece el viernes 28 de agosto de 1992 asesinada y maniatada. Si va a pasar el fin de semana, ¿la asesinaron ese mismo viernes? Esto podría ser factible, pero no hay datos certeros. Si fue así, fue otro viernes negro. Negro como el muy cercano y próximo en el tiempo, el viernes 13 de noviembre de 1992. Pero esta secuencia macabra de tentativas de secuestro, crímenes, secuestros consumados, no cesará durante aquel fatídico año 1992. Por aquí tenemos una cronología o línea de tiempo de aquel año 1992 en la Comunidad Valenciana, que es bastante aterrador, ya que el jueves 27 de febrero de 1992 tenemos el secuestro en El Saler, una niña de 6 años recuperada en Quatretonda en la zona sur de Valencia. Del 15 al 25 de agosto de 1992, esa tentativa de secuestro de Miriam García Iborra en el portal de su casa de Alcácer, en las fiestas de Alcácer. Luego el viernes 28 de agosto, como os decía, el hallazgo del cuerpo de Cristina Llorca en Bétera. Después, el jueves 29 de octubre del 92, la desaparición de Gloria Martínez Ruiz, que fue otro caso que por aquí tocamos, una niña desaparecida en esa clínica psiquiátrica de Alfaz del Pi en Alicante. Y por último, el caso más conocido, el viernes 13 de noviembre del 92, la desaparición de Miriam García y sus dos amigas Toñi y Desiree, y posteriormente halladas asesinadas en la zona sur de Valencia. Aunque no tampoco olvidamos, a finales del año 1992, otro viernes negro. El 1 de enero del año 1993 desaparece el joven de Pego en Alicante, Andrés Mayordomo Volta. Por eso dijiste que hay un testigo que vieron a 4 personas en el coche. Sí. Si queréis vamos a con eso. Sí, claro. Cuéntanos. Lo que pasa es que hay algunas teorías del tema de los 4 jinetes del apocalipsis, que fue un vídeo que saqué yo, un reportaje que la gente como que le moló mucho, ¿no? Ese que dice ahí, que fue como uniendo algunos casos. Porque hay otro caso también del año 89, que es el caso de Macastre. Ajá. Porque, o sea, el caso del Alcácer algo escuché estudiando esto. 3 niñas las que las desaparecieron y cometieron el crimen, que es el triple crimen de Alcácer. Pero después hay otro que es 4 años atrás, que es en Macastre,
que es el triple crimen de Macastre, ¿no? Que eran Valeriano, Pilar Ruiz y Rosario. Rosario Gallete Muedra era. Valeriano, dijiste. Sí, Francisco Valeriano. Tenían también 14 y 15 años. Todos. De la misma edad. E incluso el último sitio donde se le ve a los 3 niños de Macastre. No me digas que es en la discoteca Color también. No, en el bar Parador. Fue el último sitio que dicen que se les ve. Pero aquí hay una cosa que de este caso, que bueno, igual... Perdona, una pregunta. ¿Macastre quedaba muy cerca de Alcácer? Meridianamente sí, bastante cerca. Es que aparte yo estuve haciendo un mapa de los puntos a los que fueron supuestamente los chicos de Macastre y a los puntos a los que iban, o sea, los puntos de Alcácer, ¿no? Por dónde se movía Ricard, Anglés, dónde desaparecieron y tal. Ostras, es que son todos los mismos puntos, al final, Coincide. Y incluso Pilar Ruiz, que fue la última en encontrarse del caso Macastre, el último cuerpo en encontrarse, porque los 2 primeros se encuentran en una caseta incluso, que es como la caseta y tal, se encuentran en una caseta, Rosario, una caseta abandonada también, ¿no? Y el otro cuerpo, que es el de Francisco Valeriano, se encuentra a unos metros más para allá. Y después Pilar Ruiz, que era la última que faltaba, no se encontraba, ¿no? el cuerpo. Y no pasaron unas semanas, no recuerdo ahora el tiempo que pasó hasta que se encontró, pero se encontró en una tubería de esto de riego, en un canal de esto de riego, en el kilómetro 13 de Turí, si no me equivoco, y estaba cerca de lo que es, meridianamente cerca de lo que es la caseta de Alborache. De Antonio Inglés. Entonces es como que los puntos están como algo... Muy comunicados, en verdad. E incluso si haces como una línea recta desde donde se encontró la caseta de Macastre y la caseta de Alcácer, o sea, la de la Romana, o sea, no hay tanto de distancia, ¿no? De distancia, ¿no? Al final tuvieron que usar coche para llevar a los niños de Macastre a donde se encontraron y también a donde se encontró a las niñas de Alcácer, ¿no? Parece que son ahí casos que... La causa de la muerte de estas chicas y este chico de Macastre fue la misma que las de Alcácer. Los 2 primeros no se sabe en realidad lo que es la causa de la muerte. Hubo ahí como unas autopsias blancas. Y después Pilar Ruiz sí que estaba ya... tenía la pierna cortada, que esto es otra cosa, que esto es una locura, esto es una barbaridad, que os va a poner los pelos de punta esto, porque uno de los pies que se cortó, que se mutiló a esa niña, a Pilar Ruiz, apareció en la calle Alcácer de Valencia. Y eso es como... O sea, las teorías dicen como... el círculo perfecto, ¿no? Que 4 años después iba a pasar el crimen de Alcácer, ¿no? Es que además... Es que son muchas casualidades. Claro, casos tan inverosímiles que es muy complicado que sucedan esos 2 casos. Triple crimen. A ver, puede que no estén conectados, ¿no? O que no sean las mismas personas, pero quizás a lo mejor alguna de las personas que estuvo en Alcácer podría estar en Macastre también. Sí, podría también tener algo que ver con el otro crimen. Es increíble, o sea, realmente es... Que no se tiene ni idea de nada, básicamente. Es como que... A ver, ¿qué pasó? En Alcácer al menos, bueno, alguien pagó prisión, pero claro, es un poco... Miguel Entonces, claro, ¿tú qué dices? Que esos 4 que iban en el coche... Que pudieron haber actuado en Macastre. Incluso hay otro que es de una niña, ahora no me acuerdo el nombre, pero era Verónica o algo así, que fue también en Valencia, en un pueblo de Valencia. Y es que en Alcácer se estuvo como indagando en cuanto a unos pelos que se habían encontrado, ¿no? Creo que eran 7, ¿no? 7, entonces los expertos como que dijeron, vale, 3 podrían ser de perfiles genéticos de las niñas y después que fueran otros 4. Entonces eso encaja con la teoría de que fueran 4 los del coche y también se halló un pelo blanco.
Y el pelo blanco, que yo digo, se investigó a un señor que se llamaba Miguel Cortona, que se llevaba con Miguel Ricard y con Antonio Inglés, y era también, tenía como ahí, bueno, trapicheo y tal. ¿No? Siempre se investigó a ese señor, pero al final no, como que no lo imputaron ni nada. Y lo que os decía del pelo blanco es que en el caso ese, el de es que no recuerdo ahora el nombre, pero era una niña también de 14 años que fue en el año 86 o algo así, bastante más antiguo. También se investigó o se tenía como una testigo que vio a 4 personas con un coche, me parece que también incluso decía un coche blanco en las noticias, incluso se decía una persona de pelo blanco. Entonces es como ahí esa teoría de que ya hubiera como un grupo de 4 personas, que son lo que yo digo los 4 jinetes del apocalipsis, actuando en esa zona de Valencia y que actuaran cometiendo crímenes ya desde esos años, ¿no? Hasta que llega Alcácer. ¿Y se sabe de quién era ese coche blanco? Ese Golf. ¿Era un Golf? Un Opel Corsa. Un Opel Corsa blanco. Sí, el Opel Corsa, bueno, decían que era de Miguel Ricard. Decían que era el coche de Ricard. O sea, que coincidía con él. Hay gente que dice que Miguel Ricard no tiene nada que ver. Yo pienso que sí. A ver, el tío es el que declaró y contó... A ver, si vas conduciendo, aunque no hagas tú el crimen, eres partícipe, ¿no? Si sabes lo que pasa. Pero sí. Si eres cómplice. Claro, las teorías de la conspiración dicen que Antonio Inglés y Miguel Ricard supuestamente llevaron a las niñas a unas personas de mucho poder. Se hablaba incluso de políticos de grande poder. Incluso salió el mismo en televisión, el mismo padre de las niñas con el Juan Ignacio Blanco, que fueron los 2, ¿no? Que crearon como esas teorías y que se siguen recordando a día de hoy, ese programa, ¿no? Que fue el del Mississippi, ¿no? No sé si os acordáis. No. De esta noche cruzamos el Mississippi, era algo así el nombre del programa. Pues ahí contaron una cosa que los llevó a que se siga recordando a día de hoy y que haya gente que siga pensando que las personas y los nombres, porque dieron nombres ahí en ese programa, y en ese programa que era de los más vistos, era de Telecinco incluso, y ahí dieron nombres de 4 políticos de la época que eran... ¿Y tú qué crees realmente que fue lo que pasó? ¿Tú crees esta teoría o eres más...? Sí. Yo soy de los que a veces... no cree que exista tanta complicación con ciertas cosas. Es lo más sencillo, ¿no? La respeto, y puede ser, ojo. Pero a veces yo creo que le damos muchas vueltas a sí, no sé qué, vivino este y no sé qué, y al final fue este y punto. ¿Tú qué crees? Tu opinión sincera. Bueno, ya os dije antes, os adelanté que Antonio Inglés, yo por lo que investigué, yo pienso que no. Que no tiene nada que ver. Que no tiene nada que ver. No sé hasta qué punto, hasta qué grado, pero yo pienso que en el crimen como tal no tiene nada que ver. Después, Miguel Ricard, yo pienso que sí puedo tener algo que ver, por lo menos incluso en lo que es el enterramiento de los cuerpos, presuntamente. Y después, ¿quiénes fueron? Pues... Una secta que hay ahí detrás rara. Un misterio que la gente se sigue preguntando a día de hoy. A ver, lo de Antonio Inglés es como la pieza como que más le choca a la gente, incluso a la gente que cree la versión oficial, ¿no? Porque creerse que hizo ese recorrido y tal... Un solo tío, en plan... Es que es raro, ¿eh? Es raro de narices eso, ¿eh? Y después que vaya en un barco de polizón a Irlanda... Incluso hubo un último documental, creo que fue en La Sexta, que era lo de la fuga de Antonio Inglés, ¿no? Uh-huh. Y sacaban como testimonios de las personas que fueron en el barco con él 30 años después, recordando que sí que lo vieron, que no sé qué. Bueno, y después incluso hasta metían como en una zona de Irlanda, la que justo paró el barco, que por los montes de esa zona había como un grupo de desapariciones, en plan como igual 12 o 14 desapariciones, y como que metían que Antonio Inglés podría tener que ver con esas desapariciones. Ya es como lo último, ¿no? que ya se inventaron, ¿no? Para mí.
Es complicado saber, pero es que hay muchas incógnitas. O sea, realmente, ¿cómo sabes? ¿Por qué Miguel iba a decir una versión? O sea, no se puede demostrar, por ejemplo, cuando las niñas iban en la parte de atrás y empezó a puñetazos con las niñas. Creo que se encontró, sí, restos de sangre. Claro, creo que esas cosas todas... Hace poco creo que encontraron ahí, en plan, como una partícula de sangre en una de esas zonas del coche. Claro, es que si tú le golpeas en la cabeza, algo va a manchar, va a quedar ahí restos, o sea, yo qué sé, luego en la cabaña, o sea, todas esas cosas. Se inventaría tanto Miguel para... Me sorprende. Yo soy más partidario de... igual fueron los dos y ya está. ¿Y por qué declaró Miguel? Porque al otro no lo encontraron. Como que pero declaró que había contó... hecho eso todo. Sí. Claro. Hombre, sí, a ver, si no Miguel, llega a declarar... ¿Por qué contó la verdad tan fácilmente, claro. sabes? Tan fácilmente, hombre, tan fácilmente no, porque de primeras no dijo eso tal cual, según me... A ver, Miguel pero Ricard es que... dio hasta 7 versiones o algo Claro, así. por eso. Entonces fácilmente no es. Fácilmente es que te cojan y digas, pasó esto y punto. Pero digo que rápidamente diga que fue él, que él tuvo que ver con el crimen, ¿sabes? Que se delatara él a sí mismo tan rápido. Pero es raro, porque yo creo que él sabe quiénes fueron. Entonces... Pero él ya no está en prisión. No, ahora no. Incluso un compañero de YouTube que se llama El Rincón del Disidente le hizo una entrevista hace un año a él, que es fue como el bombazo, por así decirlo, ¿sabes? Del caso Alcácer, que hacía tiempo que no se hablaba tanto, y le hizo esa entrevista y, bueno, como tal no contó mucha cosa nueva, ¿sabes? Pero yo pienso que, incluso él, yo creo que sabe que sí que estuve involucrado en lo que es el caso. No, hombre, involucrado tuvo que estar, porque si era su coche y tal, no creo que lo pusieran 100% como cabeza de turco. Algo tuvo que hacer. Ahora, los más expertos en el caso Alcácer dicen que él no tiene nada que ver y Antonio Inglés tampoco. Que los pusieron como cabeza de turco y poquito más. Claro, pero ¿qué es una cabeza de turco? ¿Cabeza de turco es alguien inocente o es alguien...? Porque aunque llevaran a las 3 niñas a esa casa, también son culpables de hacerlo, ¿no? O sea que... Ya, pero incluso es que hay gente que, experto en el caso, que ni siquiera dice eso. Que incluso hay gente que dice que fue una mujer las que introdujo a las niñas en el coche. Bueno, hay mucho experto, pero claro... mucho diplomático. Claro, hay mucho diplomático. Yo no voy a meterme en esos berenjenales. Claro, a ver, podría ser que... Pero lo que sí sé es que...